Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy medio despeinado. Bueno, hoy vamos a resolver un problema para el ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional sobre el tema de vectores, y este problema me ha llamado la atención porque usa consideraciones relativistas de la teoría de la relatividad. Así que más o menos se los leo. Recuerden que todo el problema está en la descripción del video. O sea, hacen para abajo la rayita, así despliegan y va a salir todo el enunciado del video. Dice que una nave espacial se desplaza por el espacio exterior a velocidades cercanas a la de la luz, motivo por el cual se debe tener en cuenta los efectos relativistas de su movimiento en el espacio-tiempo. Inicialmente se encuentra en el origen de coordenadas de un sistema de 4 dimensiones y se desplaza durante 12 segundos al punto 3, punto y coma, menos 4, punto y coma, 2,5, todos esos por 10 a la 6 kilómetros. Posteriormente, por un periodo de 5 segundos, se desplaza al punto menos 1, 0, 0,9 por 10 a la 6 kilómetros. Y finalmente se vuelve a desplazar durante 1,8 segundos a la posición 0, 1,6 menos 2,1 por 10 a la 6 kilómetros. Momento en el cual se detienen. Bueno, y nos piden que calculemos los vectores de desplazamiento en cada uno de los tramos en el espacio-tiempo, y segundo, que encontremos el vector de desplazamiento de la nave desde su origen hasta que se detiene, que sería en la posición 3 ahí. Bien, bueno, para recordarles esto más o menos acá he puesto el desplazamiento inicial, que lo he llamado S sub 0, o sea la posición inicial, que sería 0, 0, 0, todo 0. Se movió durante 12 segundos, llegando a la posición 3, menos 4, 2,5 por 10 a la 6 kilómetros. Y ahí he puesto todos los vectores. Lo que tienen que recordar es que con la teoría relativista, la posición de cualquier nave o objeto, lo que se esté moviendo, sería la coordenada X, Y, Z, y se agregaría la cuarta, que es la velocidad de la luz por el tiempo. Además, recordando que la velocidad de la luz la vamos a aproximar a 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Bien, la cuarta coordenada que voy a sacar en cada tiempo, es decir, ese 3,6 que aparece ahí, lo que he hecho es multiplicar 3 por 10 a la 5, o sea 300.000 kilómetros por segundo, por el tiempo que hubo en el primer desplazamiento, que son 12 segundos. Entonces, si multiplico 3 por 10 a la 5 por 12, para que las cosas salgan bien, 3 es por 5 por 12, eso me termina quedando 3,6 por 10 a la 6 kilómetros. Después, en el segundo desplazamiento, esas serían las posiciones de X, de Y y de Z. El segundo punto, perdón, y multiplicaría, por supuesto, 5 por 3 por 10 a la 5, que me va a terminar quedando 1,5 por 10 a la 6, y en el último multiplicaría 3 por 10 a la 5 por 1,8 segundos, que me quedaría 0,54 por 10 a la 6 kilómetros. Bien, teniendo bien en claro estas consideraciones, entonces, de la velocidad de la luz, y recordando además que el vector de desplazamiento delta S, es la posición final, digamos, menos la posición inicial. Eso es lo que serían los vectores de desplazamiento. Cuando hacemos vectores de desplazamiento siempre hay que restar las componentes, así que teniendo esta base teórica vamos a ir calculando de alguna manera cada uno de los desplazamientos en cada tramo, y por supuesto el desplazamiento total. Estas cuentitas las he sacado previamente antes, así que para que el video no se haga tan extenso. Así que comenzaremos calculando desde el origen hasta el primer desplazamiento. ¿Ven? En ese caso, ahí me quedaría entonces que el desplazamiento 1, llamémosle, sería que yo tengo que restar la posición 1 menos la posición inicial. Si resto estos dos vectores, la posición 1 sería entonces 3, menos 4, 2,5 y 3,6, todo eso por supuesto por 10 a la 6 kilómetros, y a ese le tendría que restar
la posición inicial, que sería 0, 0, 0. O sea, en este caso particular, el primer desplazamiento coincidiría con el vector S1. Es decir, que para el primer desplazamiento la respuesta sería entonces 3, lo vamos a poner así, 3 por 10 a la 6, menos 4 por 10 a la 6, porque todo está multiplicado por 10 a la 6, 2,5 por 10 a la 6 y 3,6 por 10 a la 6, todo eso en kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primer desplazamiento. Para el segundo desplazamiento, a ver si se da bien, sí, para el segundo desplazamiento, que lo voy a hacer en negro, sería, el segundo desplazamiento iría desde S1 hasta S2, o sea que el segundo desplazamiento entonces nos quedaría restarle al S2, a la posición 2, restarle la posición 1. Entonces, si hacemos esto, tendría que poner el S2, que sería menos 1, 0, 0,9 y 1,5. Recuerden que la tercera con la cuarta componente estoy multiplicando la velocidad de la luz por el tiempo, o sea, estoy multiplicando 3 por 10 a la 5 por 5 segundos. Y a ese vector le tendría que restar el primero, que es este, que sería 3, menos 4, 2,5 y 3,6. Al hacer esta cuenta, entonces, nos quedaría, ya en términos de kilómetros, lo vamos a hacer bien bonito, tendría que hacer, bien, menos 1, menos 3, me quedaría menos 4 por 10 a la 6 kilómetros, 0 menos 4 me quedaría 4, la segunda componente en i, por 10 a la 6 kilómetros, después 0,9 menos 2,5, esto nos queda menos 1,6 por 10 a la 6 kilómetros, y la última sería 1,5 menos 3,6, 1,5 menos 3,6, eso nos da menos 2,1 por 10 a la 6 kilómetros. ¿Está bien? Esto de los kilómetros los podríamos poner al final para no ensuciar el dibujito, pero todo esto viene medido obviamente en kilómetros. Y después el tercer desplazamiento, que sería entre S2 y S3, eso se los dejo como tarea, pero lo que tendría que hacer acá en el tercer desplazamiento es a la posición 3, o sea, a esta, restarle la posición 1, la posición 2, ¿bien? Que sería en eso. Entonces a ese vector le tengo que restar eso, por lo tanto nos va quedando, que no quiero alejarme de la cosita, no, venimos bien. El S3 sería 0, entonces 1,6 menos 2,1 y 0,54. Ya a eso le tengo que restar la posición 2, que la posición 2 sería menos 1, 0, 0,9, si mal no veo, y 1,5. Bueno, al hacer estas restas, chicos, todo en kilómetros por 10 a la 6 kilómetros nos quedaría 0 menos 1, nos quedaría 1 por 10 a la 6, 1,6 menos 0, nos quedaría 1,6 por 10 a la 6 kilómetros, menos 2,1 menos 0,9, eso nos quedaría menos 3 por 10 a la 6 kilómetros, y 0,54 menos 1,5, 0,54 menos 1,5, eso nos da menos 0,96, 0,96, todo eso por 10 a la 6, o sea, kilómetros sería este, 0,96 por 10 a la 6, lo vamos a anotar ahí, medio feo, pero bueno. Ustedes sabrán entender que hay poco espacio en el pizarrón. Ahí tendríamos las tres posiciones. Bien, la segunda pregunta nos pide la posición final, o sea, el desplazamiento total, desde que partió hasta que llegó. Entonces, ahí, como lo estoy pidiendo eso, o sea, hasta que se detuvo, porque en este punto el móvil se detuvo, es decir que tendría que considerar entonces, desde que el origen hasta su final del viaje, que sería ese vector, y en esa situación tendríamos entonces que el desplazamiento total, vamos a poner así, ST o final, el desplazamiento total, tendría que restarle entonces
al vector S3 le tengo que restar, vamos a anotar quejitos, al vector S3, que sería donde se detuvo, restarle el vector inicial S sub 0. Haciendo esto más o menos bonito y grande, nos quedaría entonces 0, 1.6, menos 2,1 y 0,54, la coordenada C por T, todo eso por 10 a la 6, menos la posición inicial, que es 0, 0, 0, así que en esa no me voy a afectar. ¿Estamos de acuerdo? 0,54, por lo tanto el desplazamiento total entonces sería el vector compuesto por 0 menos 0 me daría 0, 1,6 menos 1,6 me quedaría, perdón, la posición inicial es todo 0, discúlpenme, todo 0, 0, 0, 0, 0, esa era la posición inicial porque el S sub 0 es ese, entonces tendría 0, 1,6 menos, eso me quedaría 1,6 por 10 a la 6, menos 2,1 menos 0, menos 2,1 por 10 a la 6, y 0,54 menos 0 me quedaría obviamente 0,54 por 10 a la 6, todo eso obviamente en kilómetros. Bueno, no es dificultoso, o sea, se opera exactamente los vectores dentro de los espacios vectoriales. La estructura del espacio vectorial nos permite trabajar con vectores de n dimensiones. Uno está acostumbrado generalmente a trabajar en 2 dimensiones, que es en r cuadrado, o en 3 dimensiones, que es r cubo, pero la estructura del espacio vectorial habla de elementos que pueden ser n dimensional, que tenga sentido en la vida física. O sea, yo puedo considerar un vector, un elemento que supongamos que tenga 8 dimensiones, aunque no tenga sentido en la vida diaria, porque nosotros vivimos lamentablemente en 3, pero la estructura geométrica, la forma de trabajar los vectores no cambia, o sea, sigue siendo lo mismo que se hace para 2, se hace para 3, se hace para 4, se hace para n dimensiones. Bien, bueno, espero más o menos haberlos ayudado. Lo único que hay que tener presente acá, que en este caso relativista, la cuarta componente del espacio-tiempo es la velocidad de la luz por el tiempo. Y recuerden que la velocidad de la luz son 300.000 km por segundo, y si el tiempo viene dado en segundos, bueno, el c por t nos estaría dando la cuarta componente del vector. Desde ya muchas gracias, espero haberlos ayudado. No se olviden de suscribir y mándenselo a sus compañeros. Che, chao.